megacolon, aumento del diámetro, aumento del tamaño del cuerpo. Nosotros no vamos a hablar específicamente así punto por punto de las posibles causas. Vamos a hablar de megacolon, cómo reconocer, cuáles pueden ser sus posibles etiologías y cómo yo voy a tratar. ¿Está bien? Estamos hablando un poco del megacolon. Clasificación del megacolon. El megacolon puede clasificarse en congénito y adquirido. El más frecuente es el adquirido. Megacolon congénito es cuando un paciente nace con la predisposición de tener megacolon. ¿Entendió? Megacolon se clasifica en megacolon adquirido o congénito. ¿Está? Adquirido o congénito. Adquirido adquiere en el transcurso de su vida y congénito nace con la posibilidad de tener megacolon. No es que el paciente nació con megacolon. Nace con la posibilidad de tener megacolon. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. En algunas literaturas van a encontrar como megacolon chagásico y no chagásico por la frecuencia con que se ve el megacolon chagásico. Pero lo correcto es definir adquirido o no adquirido, congénito o adquirido. ¿Está? ¿Me puedes decir chagásico o no chagásico? Sí, puedes decir. Pero lo correcto es decir adquirido y congénito. ¿Está? No podemos hacer una clasificación basada en la frecuencia de uno u otro. ¿Estamos ahí, verdad? ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico de los pacientes que tienen megacolon? El paciente que tiene megacolon, colon aumentado de tamaño, no tiene muchas sintomatologías en el momento. ¿Qué significa eso? Ahora que llega con su megacolon, no voy a tener mucha sintomatología. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? El paciente que llega con megacolon, y yo estoy haciendo el diagnóstico de megacolon, la causa, el foco ya pasó hace tiempo. Ahora yo estoy con la complicación. ¿Estamos entendidos hasta ahí? ¿Qué significa eso? El paciente que va a venir a consultar conmigo por megacolon va a venir a consultar conmigo por detención de heces y gases, abdomen distendido. Ese va a ser el motivo de consulta. Ahora, su detención de heces y gases yo tengo que agarrar con una pinza la detención de heces y gases. ¿Por qué yo tengo que agarrar con una pinza? Porque el paciente no está con un cuadro obstructivo. Yo no tengo obstrucción intestinal. No hay un lugar en donde esté obstruido, por eso la materia fecal no cae. Los pacientes que tienen megacolon no están teniendo peristaltismo. Si el paciente no tiene peristaltismo, la materia fecal no va a caer. La materia fecal no va a recorrer todo el marco colónico. ¿Estamos hasta ahí? Y el paciente va a estar bien. ¿Por qué el paciente va a estar bien? Porque los pacientes que tienen obstrucción intestinal vienen sufriendo dolor, vienen taquicárdico, hipotenso, todo lo que ustedes quieran. Pero el paciente que tiene megacolon no tiene esa sintomatología porque su cuerpo está acostumbrado a esa dilatación y a esa ausencia cotidiana de materia fecal. ¿Está bien? Entonces yo le voy a hacer el examen físico. En el examen físico, abdomen distendido, timpánico, no doloroso. ¿Está bien? Abdomen distendido, timpánico, no doloroso. ¿Estamos ahí, verdad? Le voy a pedir una placa de tórax y voy a ver todo el marco colónico dilatado, aumentado de tamaño, aumentado de calibre. ¿Estamos? Eso es lo que yo voy a encontrar. Y así se va a presentar mi paciente. Y cuando yo veo eso, yo voy a tener que definir la causa. ¿Eso es adquirido o eso es congénito? ¿Está? Ahí voy a ver cuál es. Y ahí entonces nosotros vamos. Los pacientes que tienen megacolon adquirido pueden ser por dos causas. Ahí está. Puede ser por Chagas o una obstrucción parcial crónica. La obstrucción parcial crónica se ve en pacientes postoperados y esa obstrucción es por bridas o adherencias. ¿Estamos ahí, verdad?
Esa es la causa por la cual voy a encontrar. En uno de ellos, mi paciente me va a decir a mí de que se operó, va a tener antecedentes de cirugía y antes de tener todo eso de Apolo llegó a tener crisis de dolor tipo puntada, con detención de heces y gases, con alteración del cambio de pecatorio. ¿Está bien? Este es el paciente que tiene obstrucción crónica. La obstrucción crónica va a hacer que se vaya aumentando de manera crónica el colon hasta que llegue un momento donde ese colon ya no funciona. Ya hay una placa y voy a ver eso. El paciente con antecedente de Chagas es otro punto. El paciente con antecedente de Chagas, lo primero que yo tengo que preguntarle es eso que ustedes no preguntan en la historia clínica: ¿de qué está hecho tu casa? Él te va a decir: de barro con techo de paja. ¿Ahí está? Bueno, pinchuca, mal de Chagas. ¿Le pido su serología para Chagas? Pinchuca. ¿Está bien? Eu também vi isso também, porque tem alguma casa também são muito famosos, tomamos açaí. Sim. Você toma açaí? O açaí. Ese ya lo sabía, pero ese no está en la historia Açaí, você toma açaí? Tienen que agregar ustedes en su historia clínica de medicina. Acá la gente del interior sí mastica caña de azúcar. Y ahí entonces puede ser una causa. Pero la más común es por la casa, ¿verdad? ¿Ustedes no hacen eso en Brasil? Mastigação de açúcar? É chupar? Não. Sim. Mas depois de descascar. Mas depois de descascar. Y nosotros acá, yo no sé si tienen allá, nosotros tenemos una bebida que se hace de la caña de azúcar que se llama mosto. Melhor pode ter geladinho com limão. Sim. É aquela que morre, né? Está tomando tu caldo de carne y está masticando. Pero no te enfermas por eso. ¿Cómo es la transmisión de la sal cuando toma E tem que atingir a circulação. Tem que atingir a circulação. ¿Y cómo? Pelas fezes dele, contaminadas. Sí. Y después que yo hago, Como? ¿cómo y bueno, está bien, el paciente se baja, agarra, hace todo, y cómo entra a mi sistema. Pode ser tomando, no caso, ou pode ser como ele falou isso. Vai Ese es el más frecuente, yo rasqué y toma. A bebendo Também? Não. ela disse que não. Voy a mirar un poco, yo no me acuerdo de haber leído, pero voy a mirar. Pelo açaí que ficou Contaminado. Voy a mirar, yo no me acuerdo de haber. Mas o açaí Puede não ser. só plasmose, eu acho. Puede Não, ser, não tem pero voy a açaí. mirar Investigar, porque você sabe. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces, antecedentes de mi paciente me decían: ah, no, esto es más echada, ah, no, esto es adquirido por antecedente de obstrucción intestinal. Nosotros en Encarnación tenemos muchísimos casos de mal de Chagas, enfermedad de Chagas, muchísimos casos. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Tem muito. Seguramente que hacia el interior. Áreas. Nosotros tenemos muchos. La verdad, mi primer megapolo con la enfermedad de Chagas fue en Encarnación. Antes era solo en el libro. Y ahí vino uno, después venía otro, y ahora paciente que viene, por lo menos cuando yo estoy de guardia, paciente que viene por obstrucción intestinal y megapolo, yo ya le pido ya Chagas, sí o sí le pido. Algunos, de todos esos, algunos son por cuadros obstructivos intestinales largas. Enseguida, se lo olvida más. Le pedí sangre, se vaya, como si fuera el test rápido de VIH. Positivo negativo. Bueno,
Eso es adquirido, ¿verdad? Mi imagen, radiografía de abdomen de pie. En la radiografía de abdomen de pie voy a ver el calibre del colon aumentado de tamaño. Y ahí va. Yo puedo tener megacolon con presencia de líquido adentro o sin presencia de líquido. No importa, megacolon es megacolon. ¿Está bien? Los megacolon que, bueno, cuando nosotros hablamos de obstrucción intestinal y pedimos una imagen de obstrucción intestinal, o sea que radiografía de obstrucción intestinal, lo que siempre el cirujano le obliga a entrar al quirófano, principalmente hablando de obstrucción mecánica, es la presencia de niveles hidroaéreos dentro del colon. ¿Está bien? Eso le obliga al cirujano a entrar. ¿Por qué? ¿Por qué le obliga al cirujano a entrar? Porque gases yo puedo tener. Pero si yo tengo líquido, significa que está totalmente obstruido y no tengo la salida, y en algún momento el paciente va a tener perforación y entrar por peritonitis. Es en el caso de obstrucción mecánica. En el caso de los pacientes con megacolon yo puedo también encontrar eso. Pero en esa clase de pacientes tengo que tener más cuidado, porque el tratamiento del megacolon es cirugía. ¿Qué hago? Saco todo el marco colónico. Le hago una colectomía total a mi paciente. Y si mi paciente no está en condiciones de una colectomía total, mi paciente no va a salir de la sala de cirugía. Y el hecho de que mi paciente tenga niveles hidroaéreos dentro de todo ese marco colónico me tiene que hacer sospechar de que mi paciente tiene algo. En este caso, yo tengo que sospechar de que mi paciente está haciendo válvula en algún lugar. ¿Está bien? Porque el líquido cae por gravedad. ¿Está? Materia fecal yo puedo tener adentro, pero si tengo líquido hay una obstrucción aguda, hay una obstrucción hoy, ahora mismo. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Y el paciente no va a tener dolor y no va a tener un síntoma florido porque mi colon está muy dilatado, muy ensanchado, entonces no hay nada de síntomas de dolor. ¿Están entendiendo? Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Para tener un poco de noción, ¿verdad? El megacolon adquirido, vamos a tener el chagásico y vamos a tener por obstrucción crónica y vamos a tener un megacolon crónico. En las dos situaciones, si yo tengo marco colónico dilatado, ese paciente yo tengo que operar. En algún momento yo voy a tener que hacerle una colectomía total. ¿Está bien? Colectomía total. Y ahí viene el punto importante. En el caso de tener un megacolon por cuadro obstructivo crónico, yo tengo la posibilidad de tener una porción del marco colónico que no va a estar afectado. Por ejemplo, si mi paciente tiene el colon descendente, colon transverso y colon descendente, transverso y colon ascendente dilatado, significa que mi obstrucción por vía y adherencia está en el colon sigmoides. Entonces probablemente mi colon sigmoides esté sano. ¿Está? Si yo por ejemplo voy a pedir mi imagen y todo lo que ustedes están, vamos a hablar de un paciente con obstrucción crónica, por vidas y adherencias. Los pacientes con obstrucción crónica por vidas y adherencias, en el lugar de la brida en donde está ocurriendo la obstrucción de larga data, esa brida para abajo, mi colon no va a estar dilatado, voy a tener colon sano. De esa brida para arriba va a estar todo dilatado, probablemente yo ya no pueda más utilizar ese colon. Hasta ahí estamos entendidos, ¿verdad? Entonces en el momento de la cirugía yo puedo tener eso en cuenta para no sacar todo el colon y sacar solo el colon enfermo y dejar el colon sano para hacer una anastomosis. En este caso, colon sigmoide sí o sí tengo que sacar porque la vascularización no me permite dejar, pero yo puedo dejar rectos. Entonces yo le hago una anastomosis ileorectal entre las asas ileales y el recto. ¿Está bien? Entonces mi paciente va a tener el recto como un reservorio para todo ese líquido que va a caer. Mi paciente va a vivir relativamente bien. ¿Está bien?
Sin embargo, en un paciente con mal de Chagas, ahí no hay caso. Ahí tengo que sacar todo el marco colónico porque en la enfermedad de Chagas todo el marco colónico está enfermo. Y en ese caso, dependiendo de la infraestructura de mi hospital, mi paciente puede salir con una ileostomía terminal, o sea, asa exteriorizada acá a la derecha con ileón terminal. Y mi paciente va a vivir así eternamente. Si mi hospital está preparado, yo le puedo hacer anastomosis ileoanal con reservorio. En ese caso, voy a bajar el ileón hasta abajo y voy a hacer una U. Y la porción más baja de la U voy a anastomosar con mi canal anal y esa cola de la U que va a quedar flotando va a ser el reservorio. ¿Qué significa eso? Mi paciente solo va a sentir ganas de irse al baño cuando todo ese reservorio se llene. ¿Está? ¿Sí? Eso es un hospital lindo, para que tengan en cuenta, ¿verdad? Por la complejidad de la cirugía. Para ver se racionando correto. Você agora, quando tem lá a vida, que a parte da riba vai estar dilatada e a outra, porque vai estar forçando a parte da riba e por isso vai dilatar. Exactamente. Va a ir acumulando la parte de arriba hasta que deje de funcionar. Claro. Y abajo está todo bien, abajo nunca... En la parte de abajo puede ser que en el postoperatorio inmediato le cueste recuperar su peristaltismo. Pero como no es una obstrucción funcional, es una obstrucción mecánica, en algún momento recupera. ¿Está bien? ¿Sí? No caso da solução real, que seria ileotomia. Acá. Es muy difícil hacer la anastomosis. Porque el paciente no está en condiciones. Y nosotros no tenemos en el hospital. Esta clase de patología ocurre en pacientes de escasos recursos. Y entonces, si el paciente tiene escasos recursos, se va a parar en el hospital público. El hospital público no tiene sutura mecánica. Y la sutura mecánica es la que facilita la posibilidad de hacer todos estos reservorios. Nosotros no tenemos. La sutura mecánica carísima. Después, bueno, ya dijimos ya adquirido congénito. El megacolon congénito yo voy a ver en pacientes pediátricos y generalmente es por la enfermedad de Hirschsprung. ¿Se acuerdan de la enfermedad de Hirschsprung? La enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad congénita en donde hay una alteración en la... ¿cómo se llamaba? Hirschsprung. En el desarrollo del recién nacido y nace con alteraciones de la cresta neural y como tiene alteración de la cresta neural no llega la inervación motora al colon. Entonces el paciente hace un ileo funcional. El ileo funcional con el tiempo hace que el paciente tenga megacolon y entonces mi paciente tiene un megacolon parecido al chagásico pero siendo pediátrico. ¿Está bien? Siendo pediátrico. Tratamiento, cirugía. En esa clase de pacientes se ve, ¿verdad? Porque hay veces que no todo el marco colónico está enfermo, hay solo una porción. Entonces en ese caso se puede plantear solo la resección de la porción enferma y anastomosis y el paciente vive bien. Como es paciente recién nacido, su cuerpo va creciendo y su cuerpo se va adaptando a ese intestino corto que tiene y no hace síndrome del intestino corto. ¿Está bien? ¿Y qué ocurre en el megacolon chagásico? Destruição da inervação. Destruição da inervação muscular. La inervación. ¿Cómo se llamaba ese flujo? Hausenbach. Plexo mientérico de Hausenbach. Ele não vai conseguir ter também, é igual uma coisa que vai ter dificuldade de ter esse autismo também, ou não? Sí, en la enfermedad de Hirschsprung. De Chagas. Ele No, sí. La enfermedad de Chagas es una obstrucción funcional. Então não vai ter esse autismo. No tiene peritonitis. ¿Por qué no tiene? Esa es a grandes rasgos, esa es la diferencia entre un ilion funcional y un ilion mecánico. El ilion mecánico es cuando yo tengo algo produciendo la obstrucción. Materia fecal,
tumor, vidas y adherencias. Mecánica. Mi peristaltismo funciona, pero se está trancando en algún lugar. La funcional es cuando todo mi colon o una porción del colon no tiene peristaltismo porque tiene afectación nerviosa. ¿Está bien? Las causas son muchas. La más frecuente para nosotros, mal de Chagas. ¿Está bien? Bueno. Tratamiento químico. ¿Dudas hasta ahí? Vídeos são curtos. Tá ótimo, deixa das duas aulas que o senhor deu já, pra frente, pra agora. É curso aí, né? A exposição. Agora que você vai ler, Eles são todos variações. é igual o polo mesmo. Sim. ¿Cómo? Tratamiento de una colon es quirúrgico. Muy bien, vamos a hablar ahora de la colitis isquémica. Su nombre dice, mi paciente tiene una alteración en una porción del colon porque está isquémico, no está recibiendo sangre. Ahora, punto importante de la colitis isquémica. La colitis isquémica ocurre por valvulopatías. ¿Está bien? O por alguna patología en donde yo tengo una destrucción de algún vaso. ¿Está bien? No es por obstrucción de los vasos. Es diferente a la estrangulación. La estrangulación, yo tengo obstrucción del vaso porque el vólvulo giró sobre su eje. Sin embargo, acá el propio vaso está enfermo y hace que esa porción del colon no reciba vascularización. ¿Está bien? Bueno, entonces acá, la isquemia intestinal aparece sobre todo en el colon y a diferencia de la isquemia del intestino delgado, rara vez se vincula a oclusión arterial o venosa. Los factores de riesgo son vasculopatía, diabetes mellitus, vasculitis, hipotensión y en algunos casos habla de tabaquismo. En este caso, la patología no abarca todo el colon, solo abarca algunas porciones, porque en esta clase de patología se van hacia las arterias más finas y hacia las arteriolas del colon. Está bien, no agarra los grandes vasos y sus ramas principales. ¿Está bien? ¿Entienden la diferencia? Entonces ustedes van a ver que no son grandes las porciones cuando hay colitis isquémica, son bien pequeñas las porciones, son bien cortitos, porque tiene que llegar a la vascularización terminal del colon para que haga la enfermedad. ¿Está? Bueno, entonces el sitio más frecuente suele ser la flexura esplénica. ¿Saben cuál es la flexura esplénica, verdad? Es el que está en contacto con el bajo. Ese es el lugar más frecuente. Todo mi colon puede estar afectado a excepción del recto, pero la localización más frecuente es flexura esplénica. ¿Por qué el recto? El recto tiene dos vascularizaciones. Recibe vascularización de dos ramas. ¿Se acuerdan cuáles eran esas ramas? Fala de novo. El recto recibe dos vascularizaciones. Recibe de arriba y recibe de abajo. Por eso en este caso es difícil que yo tenga colitis isquémica acá, porque si se obstruye uno, sigue el de abajo. Y los dos no se obstruyen. ¿Está bien? Uno viene de arriba y otro viene de abajo. Vamos a ver. ¿Se acuerdan, verdad? No, ¿se acuerdan que el colon tiene doble vascularización? ¿Sí?
Viene arriba y viene hacia abajo. Bueno. En caso leve, los pacientes tienen diarrea. Esa diarrea puede ser sanguinolenta y no hay dolor abdominal. O sea, en el leve. En el caso más grave hay dolor abdominal intenso desproporcionado a la exploración física. ¿Qué significa eso, desproporcionado a la exploración física? Significa mi paciente llora de dolor, pero no tiene dolor pero no tiene irritación peritoneal. Lo que mi paciente dice que sufre no es lo mismo lo que yo encuentro en el examen físico. Mi paciente describe un dolor tipo peritonitis generalizada, pero en el examen físico yo no encuentro signos de irritación peritoneal. ¿Está bien? Entonces mi paciente puede presentar, aparte de eso, hipersensibilidad, fiebre y leucocitosis. Si es que eso es algo que tienen que, no importa de qué patología nosotros estemos hablando, si una porción del colon está necrosado, no recibe vascularización, esa porción tiene más tendencia a la perforación que el resto. ¿Está bien? Entonces, muchas veces todas las patologías del colon que cursan con necrosis de la pared pueden complicarse a una peritonitis. Eso es para que tengan en cuenta. Ese es el motivo por el cual nosotros siempre tratamos de apurarnos para entrar al quirófano, porque es mejor operar un cuadro obstructivo que una perforación. ¿Está bien? Los pacientes que hacen perforación intestinal, muchos de ellos salen con el abdomen abierto del quirófano, porque tienen que hacerse 2 o 3 veces cada 24 o 48 horas lavado abdominal. ¿Está bien? Porque si no hacen peritonitis terciaria. ¿Se acuerdan de la peritonitis terciaria? ¿No? Sí. En el rostro. Pasamos Acuérdense que la peritonitis, según los gérmenes causales, se puede clasificar en primario, secundario y terciario. El primario es cuando es monomicrobiano, el secundario es cuando es polimicrobiano, el secundario suele ser lo que nos da nuestra peritonitis, nuestra apendicitis, perdón, es el que nos da nuestra peritonitis de origen apendicular, y el terciario es, mi paciente ya tuvo diagnóstico de peritonitis, se interna y vuelve a hacer peritonitis. Eso es terciario. Es prácticamente, falta el tiempo nomás, pero nosotros podríamos decir que es una peritonitis crónica. Y generalmente es así. Si mi paciente tuvo peritonitis secundaria y entró con una clase de germen, el paciente que tiene peritonitis terciaria tiene ese germen más otros gérmenes oportunistas. Bien, es peritonitis terciaria. Y se ve mucho en los pacientes que están en terapia. ¿Está bien? En terapia se ve mucho. Esos pacientes que se operaron de una patología abdominal, entraron en terapia y en terapia hacen leucocitosis, fiebre, abdomen en tabla, ecografía, líquido abdominal. Hacer cirugía, le partí otra vez ahí, líquido ocurriendo. Y son la peritonitis de origen terciario. El germen más común de la peritonitis, terciaria, Pseudomonas aeruginosa, que aparte de ser la más frecuente en la peritonitis terciaria, es el otro ser vivo que vive en la terapia aparte de los licenciados. El germen más frecuente en terapia. Lo cierto. Tu paciente salió hermoso, lindo, nunca nadie lo operó tan bien en su vida, salió así mismo, salió de quirófano, se fue a terapia, de terapia viene a sala, infección del sitio quirúrgico, cultivo, Pseudomonas aeruginosa. Terapia. El diagnóstico de la colitis isquémica es muy complicado por imágenes, porque es muy difícil ver en una tomografía
el aumento del espesor de la pared del colon y el aumento de la grasa pericolónica. Es difícil. Algunos imagenólogos imagenólogos buenos son los que ven, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico realmente nosotros vamos más por el diagnóstico de la clínica del paciente, ¿verdad? Que no caso vai acontecer aquela desproporção que você falou, Sí. né? El paciente va a referir mucho dolor y Que ele vai virar... ¿No se hace colonoscopia? No, porque o sea, podemos hacer la colonoscopia, pero va a ser difícil encontrar, por ejemplo, dentro de la mucosa el cambio de coloración. Puedo encontrar, pero va a ser difícil. El cambio de coloración generalmente se ve mucho más afuera. ¿Está bien? No es como nuestro volumen, en donde yo tengo obstrucción total de los vasos, entonces yo tengo cambio de coloración total. ¿Y cómo se busca? ¿Cómo? ¿Cómo se busca? Y nosotros tenemos, ese es ¿Por la afuera? colitis isquémico, sí, por afuera. La colitis isquémica es la patología más difícil de diagnosticar, porque vos no tenés laboratorio para decir esto es colitis isquémica. La tomografía es el único que te puede guiar más o menos a tu diagnóstico, pero tiene que ser un imagenólogo muy experiente y muy entrenado para poder mirar tu marco colónico y decirte, en esta porción de tu colon hay aumento de la pared colónica y hay edema de la grasa pericólica. Entonces, si tienes la suerte de encontrar un imagenólogo así, él te va a decir eso, y eso, más tu clínica te va a decir, ah, no, esto es colitis isquémica. ¿Está bien? Y nuestro tratamiento para estos pacientes. El tratamiento en estos pacientes consiste básicamente en hacerle antibiótico de amplio espectro, ciclometro para nosotros en los países pobres, y reposo intestinal, nada bioral. ¿Está bien? ¿Por qué nada bioral? Por quê? ¿Por qué nada bioral? Vou fazer um jeito. Más o menos. La cuestión está en eso. Yo no tengo que dejar que mi intestino trabaje, porque en esa porción, si yo hago que mi intestino trabaje, que haya peristaltismo, pasaje de materia fecal y todo, perforación, ese es el motivo por el cual no se tiene que hacer reposo. ¿Qué le voy a dar a mi paciente? En hospitales pobres, suero glucosado con suero fisiológico y electrolitos. Paciente se va a morir de hambre, pero su electrolito va a estar bien y su glicemia va a estar bien. Y va a bajar de peso. E como que faz para recuperar essa parte que já está escrita? Não tem como. No, la antibiótico terapia, eso es lo que yo le estaba diciendo a ustedes. Estos pacientes no hacen una necrosis total. ¿Está bien? Por eso la colonoscopia yo no voy a ver en el interior y decir, ah, bueno, está necrótico. ¿Bien? Entonces, antibiótico terapia para que el paciente no haga cuadros infecciosos hasta que eso sea de manera espontánea. ¿Está bien? En eso consiste. 80% de los pacientes, como dice ahí, se recuperan. Ahora, ¿tienen complicaciones? Sí tienen complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Los pacientes después de su enfermedad pueden hacer estenosis. Y si hacen estenosis, el paciente después de que vos hiciste un lindo tratamiento puede venir por cuadro obstructivo mecánico. ¿Está bien? Cuadro obstructivo mecánico. ¿Es tu culpa como médico? No. Infelizmente ocurre. Se van a dar cuenta ¿qué patología puede ser? Bueno,
cirugías pélvicas, por ejemplo la colectomía, cuando nosotros hacemos colectomía, nosotros tenemos que levantar, por ejemplo, el colon izquierdo, tenemos que separar de la pared abdominal. ¿Está bien? Hasta ahí me están siguiendo. Este es el colon y yo tengo que levantar así. ¿Está? Para poder levantar así, yo tengo que despegar con electrocauterio el colon de su meso en la pared posterior del abdomen. Cuando yo hago eso, yo tengo que identificar el uréter que viene del riñón y tengo que identificar los vasos gonadales. ¿Sí? Tanto en el hombre como en la mujer. Y todo eso tiene que quedar en la pared posterior. ¿Sí? El uréter tiene su propia vascularización que desciende en todo su trayecto. Si yo pelo mucho el uréter, si yo toco mucho el uréter, esa porción deja de vascularizarse y se atrofia y se estenosa. Y el paciente hace insuficiencia renal. ¿Está bien? Porque yo toqué o manoseé mucho de los vasos en el momento de la cirugía. En esta clase de pacientes, el hecho de no llegar vascularización en esa porción por un buen tiempo hace que eso se estenose y se quede fibrótico y se quede afuncional esa porción. Entonces el peristaltismo viene peristaltismo, estenosis alta, peristaltismo, peristaltismo. ¿Está bien? Yo puedo tener sin ningún problema pasaje de materia fecal. Pero si eso ocurre en una porción del colon en donde la materia fecal ya es más seca, esa parte puede tener obstrucción mecánica. Un paciente hace obstrucción intestinal. Entonces, muchos de estos pacientes, después de su tratamiento, después de curarse de la enfermedad, se les pide colonoscopía para hacer control de esa estenosis si es que hizo. ¿Está bien? Para buscar. Si yo encontré estenosis, tengo que pensar, bueno, acá hay estenosis, le voy a avisar a mi paciente que tengo que sacar esta estenosis. ¿Está bien? Entonces ahí el paciente entra para cirugía y se hace una resección de la parte de la estenosis. Infelizmente, en colon es un poco más complicado que sacar solo la estenosis. Por ejemplo, si la estenosis ocurre en el colon ascendente, tengo que sacar todo el colon ascendente y se hace anastomosis iliotransversa. Si la estenosis ocurre en el colon transverso, se saca todo el colon transverso y en la anastomosis se hace colónica. Y así sucesivamente. En colon, una estenosis nos obliga a sacar o colon derecho, colon izquierdo, colon transverso, colon sigmoides. Siempre me obliga a sacar toda una porción. ¿Por qué? Por la vascularización. Pueden ser que cada porción del colon recibe una vascularización. ¿Está bien? Entonces, sacar una porción del colon implica que toda esa posición, que toda esa localización se quede avascular. Entonces, eso es muy importante. Nada. Colitis infecciosa. Meninos, seguimos. Bora. Colitis infecciosa. Colitis infecciosa, mi paciente tiene inflamación del colon por Clostridium. Y nosotros habíamos hablado del Clostridium en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Colitis fulminante como complicación de la colitis ulcerosa. ¿Está bien? Agente causal, Clostridium. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No? Sí. Muy bien. ¿Y no más? La colitis por Clostridium difficile es muy común y la principal causa de diarrea hospitalaria adquirida. Complicación de la colitis, nosotros le llamamos colitis fulminante cuando el paciente tiene diarrea
y no le da tiempo de reponer sus electrolitos. Cuando la persona tiene eso, tiene que internar y yo tengo que mejorar su medio interno y hacer antibiótico para mi colitis. Adivinen qué antibiótico vamos a usar. ¿En qué pacientes suele ser más frecuente? En los pacientes inmunodeprimidos. Por eso nosotros hablamos de que la colitis infecciosa por Clostridium es más frecuente en los pacientes en el hospital. ¿Bien? O la inmunodepresión. Paraguay sí promete. Pero el esquema puede ser metronidazol o vancomicina. Es el esquema que se puede manejar. Peraí, essa cólica infecciosa eles usam com diarreia aquosa A? ¿Cómo? Pacientes que têm colitis infecciosa, eles usam com diarreia aquosa A, colitis fulminante? Sí. Y puede ser fulminante, hay colitis fulminante. Un paciente Começa com diarreia aquosa, sí, sem parar. comienza con diarrea. Esa diarrea, cuando el paciente tiene Clostridium, se vuelve acuosa. ¿Saben qué significa diarrea acuosa? ¿Verdad? Solo líquido. Entonces el paciente hace desequilibrio hidroelectrolítico y cuesta mucho. Supongamos que tu paciente hace eso en su casa. Cuesta mucho que el paciente en su casa recupere eso. Entonces el paciente tiene que sí o sí internarse porque lo que pierde yo tengo que ir reponiendo. Entonces es muy rápido. El paciente muy rápido pierde o hace desequilibrio hidroelectrolítico en esta situación. ¿Qué le iba a decir de importante? Paraguay sí promete. ¿Qué se tenía que hacer? ¿Qué podemos hacer de primera línea? Metronidazol, segunda línea vancomicina. Si no tenemos metronidazol, vancomicina. Entonces, acá, para esto por lo menos estamos parados. Metronidazol es lo que más tenemos. Ciprofloxacina es lo que más rápido termina. Então aqui em Paraguai a gente vai fazer Fluoxacina, metronidazol. Para pacientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya hablamos la semana pasada. ¿Cómo? Coprocultivo. Bien, está bien. Clostridium. ¿Está bien? Estos pacientes, por el hecho de perder mucho líquido, estos pacientes pierden la flora intestinal normal. Entonces, aparte de hacerle el tratamiento antibiótico terapéutico, tengo que hacerle probióticos para que recupere su flora intestinal normal. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si mi paciente se curó del Clostridium, mi paciente se va a morir de desnutrición, porque no va a tener la flora intestinal normal para poder absorber sus nutrientes. Probióticos. ¿Bien? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Chao.